Buenos días a todos, amigos. Sé que habéis venido de muchas partes, de Madrid, de toda España y del extranjero. Bienvenidos. Hace un año erigimos este monumento que veis aquí. Fue concretamente el 22 de octubre, a las Brigadas Internacionales, por el 75 aniversario de su constitución. Es el único monumento que tenemos en Madrid. Tenemos otros, pero están en la provincia, Rivas Vacia, Madrid, pero más cerca. Este memorial queremos hacerlo un monumento vivo. Este año, aproximadamente sobre las fechas 8 y noviembre, fecha de la gloriosa defensa de Madrid, realizaremos en el futuro un homenaje en su honor y memoria. Tendrá trascendencia en toda la ciudad de Madrid. Después de un año de maniobras legales de la derecha para eliminarlo y agresiones para denigrarlo, como bien sabéis, hace 2 días ha sido pintado con pintura roja y amarilla y unos compañeros han venido esta mañana muy prontito a poderlo limpiar. Continuamente está denigrado, mancillado. Muchas gracias, compañeros, por hacer ese trabajo. Pero no nos han parado, ellos lo pintan, pero a nosotros no nos van a parar. Nos tendrán aquí cada año. Este año hemos realizado aquí 2 actos, a irlandeses y a italianos. Es un monumento vivo. Aquí, en esta ciudad universitaria, con ayuda de las Brigadas Internacionales, el pueblo de Madrid se organizó para detener el avance de las tropas fascistas de Franco. Aquellos hombres que llegaban de 53 países, 35.000 hombres y mujeres, 9.000 de ellos están enterrados en esta tierra nuestra. Vinieron alemanes, franceses, belgas, polacos, ingleses, irlandeses, mexicanos, palestinos, judíos, australianos, argentinos, de todos los países, voluntarios de todos los continentes, de todas las razas y religiones, convencidos que aquí se libraba la primera batalla contra la barbarie, el oscurantismo y las tinieblas del totalitarismo. Y os preguntáis, ¿por qué vinieron desde tan lejos? Sabiendo que podían morir, puesto que eran una guerra. Eran hombres idealistas, y ellos, con sus ideas progresistas, vinieron con anticipación y vieron la deriva a la que se conducía el mundo con el fascismo. Como decía Saramago, esta entrega vital se manifiesta en situaciones de crisis. El hombre es una circunstancia de crisis real. Cuando todo se derrumba, es capaz de entregar su vida. Así se demuestra su esencia, lo mejor y lo peor del ser humano. El hombre, en una crisis total, tiene esa capacidad de heroísmo. La gente común se revela mucho más grande de lo que es en crisis, mucho más buena de lo que es, y es capaz de grandes sacrificios los que jamás hubiera imaginado. En toda crisis nos planteamos, todos nos planteamos, ahora tengo que mostrar lo que valgo. Eso es lo que nos decía Saramago, como os digo. Ahora estamos imbuidos en una nueva crisis. Aquella que vivieron estos brigadistas fue en los años 30, pero nosotros estamos en una crisis financiera. Nos dicen que es financiera. Son especuladores de bolsa y banqueros. Su codicia es lo que veneran. Se comportan como mafias, como aves de rapiña. El poder está en sus manos. El poder político de Europa lo tienen ellos. Lo tiene Mario Draghi. Es presidente de la empresa Goldman Sachs, como bien sabéis, la que empezó la crisis. Actualmente es presidente del Banco Central Europeo. Es el presidente político de todos los países de Europa. El poder político ha sido sustituido por
unos ladrones. Al final lo traduces. Actualmente nos hablan los medios de comunicación de un poder invisible, el mercado. Este ha sustituido la invisibilidad de un Dios. Antes todo se hacía en el nombre de Dios, ahora el nombre es el mercado, la lógica del mercado, las razones del mercado, etc. Le queremos decir al Dios mercado que nosotros no le debemos nada a ese mercado. Nosotros no pagamos, nosotros no debemos, nosotros no pagamos. Es un eslogan que creo que hay que tener muy en cuenta. Son los bancos los que deben. ¿Tenemos que pagar los ciudadanos el rescate de los bancos? ¿Tenemos que pagar los ciudadanos el rescate de los bancos? Ya hemos pagado. Del Estado han salido 140.000 millones de euros destinados a los bancos de este Estado, mientras se recorta la protección social a la ciudadanía. En contrapartida, los bancos siguen favoreciendo la huida masiva de euros a los paraísos fiscales. Se estima que 220.000 millones de euros se han fugado oficialmente de España, una suma más de 2 veces superior al crédito solidario a Europa, solicitado a Europa. El crédito que hemos solicitado ha sido de 100.000 millones de euros y han evadido a los paraísos fiscales 220.000 millones de euros, 2 veces superior al crédito solicitado, para salvar el sistema español bancario. Esto nos está llevando a una España de pobreza, una catástrofe económica y financiera. Por todo ello, la clase trabajadora tiene previsto el próximo 14 de noviembre, dentro de 3 días, la convocatoria de una huelga general en España para combatir la reforma laboral y los recortes sociales del gobierno de Rajoy. Esta huelga general va secundada también por países mediterráneos, como sabéis, otras movilizaciones. Es la primera vez que se hace una movilización a nivel europeo. Esta huelga será para luchar contra la política de este gobierno, como os decía, política contra los trabajadores, recortes salariales, más paro, recortes a la protección social y los servicios públicos. Estamos contra la privatización de empresas públicas, Renfe, AENA, Telemadrid, Canal de Isabel II, Metro, etc. En contra de la subida de impuestos, aumento del IVA, el IRPF, recortes a la educación y a la sanidad. Sabéis la noticia de ayer de los desahucios. Están obligando a la gente a dejar sus casas, a vivir en la calle, y ante ese drama humano la gente se tira por la ventana, se están suicidando. Hay mucho sufrimiento. Ayer en Baracaldo una mujer, como sabéis, se tiró de su balcón. Qué desgracia, ¿no? Qué triste país tenemos. Bueno, para finalizar, aquí tenemos entre nosotros a 2 grandes hombres, pero tenemos a David Lomon, uno de los hombres de los que os hablaba al principio. Es un idealista que vino en 1936 a ayudar a socorrer el pueblo español y a su república. Un aplauso para él. David, vosotros luchasteis por un sueño, nosotros hemos disfrutado. La lucha continúa, no pasarán. Muerte al fascismo. Va a hablar Andrés Bubano, que en representación de los estudiantes de esta Universidad Complutense nos va a dirigir unas palabras. Él es miembro, como dije antes, de la UHP,
Unión de Historiadores Progresistas, perdóname. Pero antes de nada quería rendir honores a la bandera del British Battalion, el batallón británico, que ha traído David Drummond aquí de Inglaterra, de Londres. Nos lo ha prestado la IBMT, International Brigade Memorial Trust, y creo que es un elemento importante también de esta conmemoración. Ahora ya tiene la palabra Andrés. Gracias. Hola, buenos días. Como me acaba de presentar el compañero, soy de la Unión de Historiadores Progresistas de la Facultad de Geografía e Historia de aquí al lado, que está aquí bajando esta cuesta. Bueno, desde la Unión de Historiadores e Historiadoras Progresistas nos sentimos honrados de poder homenajear hoy a las brigadas internacionales, donde hoy nosotros ocupamos nuestros pupitres, emborronamos nuestros cuadernos con apuntes, realizamos asambleas y nos formamos como personas. Hace años, hombres y mujeres venidos de todas partes del mundo lucharon y dieron su vida por la libertad del pueblo español, por la libertad de todos los pueblos del mundo. Su sangre se derramó por edificios en los que nosotros empezamos a formarnos para enfrentarnos a la vida. Nuestro de frente es distinto, pero la batalla es la misma. Mientras ellos empuñaban fusiles y ofrecían sus pechos ante el fuego enemigo, nosotros tenemos en el estudio el arma que utilizaremos para transformar la sociedad. No estudiamos simplemente para tener un título, hacemos nuestro el lema: estudiar para comprender, comprender para transformar. Desde luego que no nos comparamos con esos hombres y mujeres únicos, inigualables, que iluminan aún hoy a la humanidad, pero sí decimos con voz firme que pretendemos seguir su camino, un camino que conduce a un futuro de esperanza, de fraternidad y solidaridad entre todos los seres humanos. Como historiadores e historiadoras, leer y estudiar este fragmento glorioso de nuestra historia hace que amemos aún más la profesión que hemos elegido. La solidaridad y el profundo amor por la humanidad que los hombres y mujeres que pertenecieron a las brigadas internacionales demostraron es uno de los más bellos monumentos erigidos en toda la historia. Monumento que se levanta contra aquellos que dicen que los seres humanos somos egoístas e individualistas por naturaleza. Nos muestra un futuro basado en la solidaridad y el amor por la humanidad. Como historiadores e historiadoras, nunca dejaremos que su nombre deje de tener el lugar que le corresponde en los libros de historia. Sabemos que tenemos un futuro difícil. El panorama para la universidad pública y en general para la vida de la clase trabajadora es realmente desolador. Pero precisamente por ello sabremos mantenernos más firmes en el combate. Como dijo un famoso revolucionario, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y si en esos duros combates que nos esperan nos falla la voz para gritar nuestras consignas, nos falta la inspiración para llenar nuestras octavillas, nos flaquea la fuerza para levantar el puño, siempre podremos volver la mirada hacia esos voluntarios de la libertad, retomar el aliento y seguir adelante. Gracias, camaradas, vivan las brigadas internacionales. Necesarias en este recinto cuando nos encontramos fundamentalmente gente mayor, y es tan importante que haya un relevo generacional. Aquellos jóvenes de entonces como David, que tenía 18 años, y estos jóvenes de hoy en día que tienen 20 años, tiene que existir ese enlace generacional para que los jóvenes de hoy imiten el ejemplo de los jóvenes de ayer. Gracias. Ahora va a hablar Ludivina García. Es representante de la coordinadora de la Memoria Histórica y Democrática de Madrid. Gracias. Sí, la coordinadora de la que forma parte también la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Y agradecemos especialmente que nos hayáis invitado a decir unas breves palabras, y desde luego agradecemos la presencia a través de vosotros de David Drummond hace unos días, el día 7, en el acto del Ateneo de Madrid. Yo creo que tardaremos mucho, si es que lo olvidamos, ese momento con la presencia de David en el acto. Cuando estaba llegando aquí, vi cómo voluntarios de la ABI estaban limpiando la placa que había sido agredida otra vez por fascistas. Y me vino a la cabeza al verlos trabajando ahí tan fuertemente esa parte de la canción de la batalla del Ebro que decían:
que cantan a los ingenieros de puentes que decían 100.000 veces los tiréis, algo así, 100.000 veces los levantaremos. Y así vi que se estaba haciendo aquí. 100.000 veces que se ataque este monumento, 100.000 veces que se honrará, se limpiará y se mantendrá con actos como el de hoy. Estos días de recuerdos, de memoria, yo, como todos vosotros, estamos conmemorando esa solidaridad increíble, la presencia de esa generación irrepetible, con un sentido del internacionalismo y del sentido de que la lucha es de toda la humanidad, la lucha por la libertad. Pero yo quiero, si me lo permitís, recordar a un brigadista austriaco y a una brigadista francesa que llegaron a México y que tuve el privilegio cuando era un adolescente de escuchar de ellos las historias de las brigadas internacionales. Quiero recordar a Walter Heller, nacido en Viena en 1906, estudiante de medicina que llegó a España en febrero de 1937 desde Austria, judío laico. Fue teniente en el servicio de sanidad de las brigadas internacionales. Al terminar la guerra, pasó por los campos de concentración de Le Vernet, de Set-Fonds, de Le Mille, y consiguió llegar a México gracias a la solidaridad del general Lázaro Cárdenas, que recogió a tantos refugiados, recogió también a muchos brigadistas, no les olvidó tampoco México. Walter Heller en México fue miembro de Acción Republicana Austriaca de México, el grupo que estuvo también resistiendo, difundiendo, denunciando, una organización del exilio austriaco. Y su mujer, Jeanne Poisson, enfermera procedente de Francia, enfermera titulada que llegó a España el 23 de abril de 1937. Sirvió en el Hospital Base de las Brigadas Internacionales en Albacete y luego en el Hospital de Mataró, Barcelona. Aunque fue evacuada al Hospital de Mataró en agosto del 38, pidió y estuvo en el frente. Pasó a Francia al concluir la guerra. Fue una historia de amor en aquellas situaciones tan complicadas y el matrimonio llegó a México. La familia de Walter Heller fue totalmente, salvo un hermano, exterminada por los nazis en Austria y no quiso volver. Pero un hijo suyo, que fue ya como mexicano, miembro del cuerpo diplomático, fue en su primer puesto embajador de México en Austria. Fue una espina que se quitó la familia respecto a los sufrimientos. Historias como estas, miles. Entonces pensemos en cada uno de ellos, en cada uno de ellas, y lo que significó la lucha en España para todos ellos. Este monumento es muy importante, y es muy importante que lo hayáis hecho aquí en la ciudad universitaria, a pesar de las dificultades, porque es lo que va a permitir la transmisión de memoria hacia los estudiantes universitarios. Por eso os pedimos que lo cuidéis día a día, que lo honréis y que transmitáis esta memoria. Ha sido muy importante escuchar a unos jóvenes comprometidos con esta memoria de todos nosotros. Muchas gracias, amigos. ¡Viva la República! Muchas gracias a todos por estar aquí. Me cuesta mucho hablar porque no me he preparado nada y además los otros compañeros no están aquí y mi pareja no quiere hacerlo nunca. Pero es esto, lo que estoy diciendo es muy importante porque para cada uno de nosotros, en el pasado, en el presente, en el futuro, es importante tomar la palabra, hacernos fuertes de esto y hablar a cada una de las personas que nos está cerca, con la mirada limpia que tenemos. Cada vez que veo a la gente que estuvo en la defensa de España y a los brigadas, le veo una mirada que me quita la palabra y el aliento por la limpieza y la honestidad que llevan. Esto es lo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Yo soy profesora y creo que la importancia de la memoria en la educación es fundamental. Hay que contar. Nuestro rol de cuentacuentos, que era la cosa más importante que tenían en las sociedades populares, que tienen todavía la sociedad popular, se sientan alrededor de un fuego, bajo un árbol, a donde sea, delante de una playa y cuentan su historia.
los medios de comunicación a partir de los momentos de principios del siglo pasado, y ellos lo tuvieron que vivir por primeros, nos robaron esta oportunidad. Volvamos a esto, lo estamos volviendo a hacer, no olvidemos contar. La familia de David aquí lo demuestra, cada una de nuestras familias. Tenemos que contar para que el cuento no se convierta en el que está en la televisión. Ese no es nuestro cuento, y si gana, por ejemplo en Italia, ha ganado muchísimas de estas batallas, es dolorosísimo. Yo soy italo-española y tengo muchas esperanzas en la sociedad española, las tengo muchas menos allí. Fue un país, después de la guerra, que supo levantar cabeza al fascismo, que había durado más de 20 años, había matado a muchísimos, muchísimos estaban dispersados y exiliados, y muchos se vinieron aquí sin nombre, sin recuerdo y sin memoria, porque de ellos nada se sabe. Entre todos los muertos que están aquí en la guerra de España, que estuvieron, hay muchos de ellos, y no podemos recordarlos porque no sabemos ni quiénes son. Allí en Italia, por ejemplo, lo de la memoria es muy importante. Hay algunas zonas que sufrieron los ataques nazifascistas y hubo gente de los pueblos que fueron matados a centenares. En esos pueblos y en esas praderas por los Apeninos de Italia, cada año, el 25 de abril, que es nuestro día de la liberación del fascismo, hay miles de jóvenes y de niños que se suben sin que nadie los llame a recordar. Y muchas veces las generaciones de medio no van. Esto es lo que yo creo es el futuro y ya está aquí, para todos nosotros en todo el planeta. Muchas gracias. Y gracias a Lomon, que nos va a decir unas palabras y después ya cerramos el acto con la internacional. Gracias, David. Pretty stubborn. I only intended just to say a few words to you to say hello. But I've been persuaded by my friend here that she wants to pass me and she thinks I have a lot to say to you. Well, I can say whatever I say, either short or long, is from my heart. Bueno, es un poco terco. Entonces, si no, no hubiera llegado a esta avanzada edad. Bueno, que él quiere decir unas palabras y que lo que quiere decir principalmente es que todo lo que él vaya a decir le viene directamente desde el corazón. Es un poquito largo, yo voy a traducir cada párrafo para que no se nos haga muy pesado, ¿de acuerdo? Fascism, together with anti-fascism and oppression, had spread throughout Italy, Austria, Germany, and the threat to Europe and Britain was growing by the day. In 1936, assistance was given to the fascist General Franco in Spain by Hitler and Mussolini. They began by airlifting thousands of Spanish and Moorish troops serving in Africa back to Spain, thus beginning of a civil war between the elected government of Spain and the fascist right wing. Hitler also joined by supplying aircraft together with their troops. Don't move inside here. I'm holding a microphone. Yes. Es que no me deja. Okay, he holds the paper, I hold the microphone. El fascismo, junto con el antifascismo y la opresión, se extendió a través de Italia, Austria y Alemania. La amenaza para Europa y para Gran Bretaña crecía día a día. En 1936, la ayuda fue ofrecida a Franco desde Hitler y Mussolini, perdón, es que no me lo he leído nunca. Ellos empezaron a llevar tropas por aire, españolas y moras, sirviendo en África, a España, con lo cual comenzando la guerra civil entre el gobierno legítimo y elegido democráticamente de España y los fascistas. Hitler también se unió ofreciendo su fuerza aérea.
I hold the mic. Okay. In Britain, following Hitler and Mussolini, led by Sir Oswald Mosley and his black shirt fascists, were gaining support and spreading their poison throughout the country. Sir Oswald Mosley organised a large rally in London in an attempt to gain favour with Hitler by emulating Hitler's rallies in Berlin. He announced that he would lead his black shirt followers and other right-wing and anti-Semitic fascists in a rally and march on the 4th of October, which is in 1936, to the east end of London, together through the main tourist areas. When news of this rally was announced, many dozens of anti-fascist groups came together and decided that they would not allow this to happen and go unopposed. Thank you. En Gran Bretaña, seguidores de Hitler y Mussolini, conducidos o dirigidos por Sir Oswald Mosley y sus camisas negras, los fascistas de las camisas negras, iban aumentando sus filas y spreading, I don't know, su veneno, extendiendo su veneno por el país. Sir Oswald Mosley organizó un rally, una demostración de fuerza en Londres para intentar entonces conseguir el visto bueno, ¿no?, de Hitler, el favor de Hitler, imitando esas famosas rallies, ¿no?, estas demostraciones que hacían en Berlín. Él anunció públicamente que iba a llevar sus camisas negras y otros grupos de extrema derecha y antisemitas en una marcha en el 4 de octubre a través del East End, del este del barrio, además predominantemente judío, de Londres, obviamente con la intención de atacar las zonas judías. Cuando estas noticias llegaron a los oídos de todos los británicos, muchísimos antifascistas se unieron y decidieron que esto no iba a suceder, por lo menos sin un poquito de oposición. On the morning of 4th of October 1936, we all converged on Cable Street, shouting as they do in Spain, "No pasarán," they shall not pass, and we meant it. The Battle of Cable Street, as it became known, bloody fighting and confrontations broke out through the entire march. The fighting was so intense that the police eventually had to intervene and restore the peace. They broke up the march and escorted Mosley and his supporters out of London. News of the Battle of Cable Street and Mosley's humiliation spread throughout the entire country. For him, this was the turning point, and eventually the demise of his monument in Britain. En la mañana del 4 de octubre de 1936, todos, incluido David, por supuesto, que tenía 18 años en ese momento, es importante, nos unimos, llegamos a Cable Street gritando el grito español: "No pasarán, no pasarán". Y realmente queríamos decir eso, ¿no? La batalla de Cable Street, como luego se conoce, había empezado. Hubo bastante lucha física hasta que llegó la policía y tuvo que intervenir para restaurar un poco la paz. Entonces rompieron la demostración de Mosley y lo escoltaron a Mosley y a los que le apoyaban fuera de Londres. Cuando se llegó la humillación pública de Mosley, significó realmente el final del fascismo en Inglaterra. The fight against fascism had not ended, it had only just begun. Later that day I decided that I must take my part against Hitler, Mussolini and Franco. I had to join a newly formed international brigade to help the people of Spain fight the forces of fascism. It was threatening to the country and to the entire world.
Having got knowledge of how to go about joining the International Brigade, for my participation in Table Street Battle, I contacted the Young Communist League, and they were the group that arranged for me to transport to Spain. They supplied me with a train ticket and at a cost of £1.50 for a special weekend break in Paris. That didn't require a passport. Para mí y para muchos otros, la lucha contra el fascismo no había terminado, había nada más que comenzado. Ese mismo día decidí que iba a luchar contra Hitler, Mussolini y Franco, y tenía que unirme a lo que había oído en esa demostración de las brigadas internacionales y ayudar a la gente de España. Entonces me enteré de que lo que había que hacer era contactar con la Junta de la Liga de Juventudes Comunistas, y entonces eran los que estaban organizando los viajes a España, cómo llegar a España. Me dieron un billete de tren que le costó 1,50 libra más o menos, para un package de estos especiales de fin de semana en París, que no requería pasaporte, y bueno, pues se fue en lo que fue un poquito más largo que un fin de semana. They also advised me to change my surname from David Solomon and something less Jewish to fight the fascists, and I was unfortunate enough to be captured. This might help me survive. Little did I know how right they were. Le aconsejaron que se cambiara su apellido de Solomon, a Lomon, para que no fuera tan obviamente judío en caso de que fuera capturado, que precisamente eso que le sucedió, que fue capturado. So having did this simply by moving the first 2 letters of my name, I became from then onwards David Lomon. The name I'm still known today, leaving only a letter for my mother and sisters without telling anybody of my intentions. I set off. Que se cambió obviamente abrevió su apellido, se quitó la S y la O, y bueno, dejó simplemente una carta a su madre y a sus hermanas, pero diciéndole a nadie realmente a lo que iba y a dónde iba, y se fue hacia París. I then spent 2 nights in the Communist Party centre of Paris, where we were registered and given a medical examination. I was on the 3rd morning, we were transported by coach to the foothills of the Pyrenees. We arrived that evening and were met by 2 Spanish guides who immediately escorted us past the French border guards, who unbelievably they turned their backs and flew the other way. The night climb across the mountain was very hard and times dangerous, but with the expectation of the approaching purpose of our efforts close to Spain. But we're tired and weary and full of expectations. We were met by some Spanish fighters who wasted no time and took us in the back of a lorry to Figueres on the Mediterranean, and there we built in an old Moorish fort. On the next day, we were joined by small groups of men and women who were taken by road on the long journey to our training centre. The International Brigade. It was here I met other men, women from all over Britain. They come from all walks of life, of political beliefs. Miners, solicitors, doctors, factory workers. Doctors, you name it, and they were there. And there were even men who had fought in the First World War, who came there with the same purpose, to fight fascism and for the freedom of the Spanish people. Thank you, David. We're going to have to translate on a different hand if you will, right? Too long. Okay. Pasé 2 noches en el centro del Partido Comunista en París, donde se registró, le hicieron una examinación médica, y allí conoció a otros grupos de diferentes países en París. A la tercera mañana le llevaron en autobús
a las laderas de los Pirineos, y allí bueno, les esperaban 2 guías españoles que inmediatamente les llevaron pasando un grupo de guardias de fronterizos franceses que sorprendentemente les dieron la espalda pretendiendo que ellos no veían nada y que bueno, que fuera lo que ellos quisieran, que ellos no habían visto nada. Y bueno, pasaron los Pirineos de noche, bastante mal, les costó bastante, pero siempre sabiendo que bueno, que esto merecía la pena. Nadie se quejaba, y cuando ya llegó el día se dieron cuenta, les dijeron que ya estaban en España. Entonces allí ya fue cuando primeramente encontró luchadores españoles que les montaron en camiones a Figueras, y allí estuvieron en lo que para él quería recordar que era un fuerte, una fortaleza mora, y eventualmente les llevaron al centro de formación que nos imaginamos que sería en Albacete, y allí es donde conoció a gente, hombres y mujeres de todas partes de Gran Bretaña. Lo que a él siempre siempre enfatiza mucho, que venían de todas partes, también de todas partes socialmente hablando, ¿no? Gente que eran abogados, médicos, empleados en fábricas, gente que trabaja en los puertos, mineros, gente que había además veteranos de la Primera Guerra Mundial, y que todos se unieron por la misma causa. Todos estaban allí para luchar contra el fascismo y por la libertad de la gente de España. Sí, señor. Coming here is the best thing I've done all my life. And if I was the same situation had arrived today, please, enjoy me. Lo que hizo viniendo a España es la mejor cosa que ha hecho en toda su vida, y que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin ningún problema. Stand out in the cold and listen to a long time was a little bit too much, but I was persuaded to read of some book which I had written for other people to newspaper. Que siente mucho que no se quería aburrir leyendo un discurso muy largo, que lo siente mucho porque que hace mucho frío y que esto puede ser un poco aburrido, que se disculpa. Pero creo que no hace falta que se disculpe, ¿no? Bueno, antes de pasar al minuto de silencio...